Hola, muy buenos días. Me llamo Alejandro Martínez Vicente y vengo de la Universidad de Sadar. Y como pueden ver por el título de la ponencia que les traigo hoy, vamos a hacer un análisis componencial de los elementos de una colocación para caracterizarlo y delimitarlo como fraseologismo. Antes de entrar en materia, debemos un poco explicar en qué marco teórico nos ubicamos, ya que en fraseología la concepción de fraseología o de sus unidades, como las colocaciones, puede variar mucho de una perspectiva a otra. Entonces, simplificando un poco el esquema de Igor Melchuk por un semifrasema, por una colocación, entendemos cualquier combinación que se ajuste a ese esquema de A más B igual B', es decir, donde uno de los dos elementos pierde su significado, tiene significado no composicional y el resultado final de la combinación es el significado del otro elemento, de un tipo, un sentido, una acepción de este. A diferencia de las locuciones, de los epifrasemas, donde ambos elementos pierden su significado en el resultado final, es decir, es una combinación no composicional, totalmente idiomática, ¿no? Un ejemplo de colocación son los que son con verbo soporte, donde tenemos un elemento desemantizado, que es el verbo soporte, en este caso dar, sería a, y tenemos luego paseo y el resultado final que sería pasear, ¿no? Entonces, en este caso estamos ante un semifrasema, ¿no? Diferente a los frasemas como, por ejemplo, dar jabón, adular, donde ambos elementos no mantienen su significado en el resultado de la combinación. Sí, tendríamos en este caso dar jabón, adular un frasema y dar un paseo, pasear sería semifraseológico, sería semifrasema, perdón, y en otros casos donde se mantiene el significado de ambos componentes, como andar un lápiz, estaríamos ante un sintagma libre, una combinación, por lo tanto, no fraseológica, ¿no? Esta caracterización de los fraseologismos a través del significado nos permite ver los límites claros entre varios elementos, incluso en aquellos casos donde comparten la forma, ¿no? Dar jabón cuando es adular sería un frasema, porque jabón ni dar tienen ningún significado fuera de la combinación relacionada con adular, adulación. Dar jabón, enjabonar, sí, lo podemos considerar una combinación semidiomática, y en cambio dar un jabón con el sentido de transferir el jabón a alguien, regalar un jabón a alguien, sería una combinación con un significado totalmente composicional, nada idiomático, por lo tanto es una combinación libre, no fraseológica, ¿no? Esta perspectiva es principalmente la que encontramos en el trabajo, en la tesis doctoral de Martínez Vicente, donde una de las bases teóricas es el manual de fraseología de Anatoly Balanov y Dmitry Dobrovolsky, donde se intenta diferenciar frasemas de semifrasemas a través del principio de irregularidad, que es un compendio entre fijación e idiomaticidad. Así tenemos los frasemas que son más idiomáticos y tal vez más fijos, y tenemos las colocaciones que son un poco menos idiomáticas, ¿no? Y es un poco el trabajo que se ha llevado a cabo en esa tesis doctoral, donde se han analizado 10.000 unidades, de las cuales 7.700 eran colocaciones con verbo soporte, y de esas 7.700, 3.800 eran colocaciones con el verbo soporte dar en castellano. Y a través de un análisis componencial se ha podido delimitar claramente este tipo de fraseologismos respecto de otros fraseologismos y de combinaciones no fraseológicas. Entonces tenemos un criterio fuerte de idiomaticidad y lo fijamos a través del análisis de los componentes. Un ejemplo típico de esto es la combinación dar la lata, ¿no? Que al principio nos puede parecer que sea un frasema, una locución, porque dar lata significa molestar, y vemos que ni dar ni lata mantienen su significado. Pero si analizamos el uso de lata fuera de la combinación, lata puede significar molestia, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, ese niño es una lata. Y otra prueba que nos puede ayudar a ver este comportamiento es la existencia de verbos como latear en Sudamérica, por ejemplo en Chile, otras colocaciones como también hay en Bolivia, Ecuador, que es tener lata. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una combinación de tar, pierde su valor, se está desmatizado, y lata se utiliza en un sentido pleno de la palabra, pero no un sentido literal, sino un sentido figurado. Aquí lo que tenemos es lo que llama Kasumi Koike una colocación metafórica, es una colocación un poco más irregular, que está más próxima a los frasemas, pero sigue siendo una colocación. Entonces, como les decía, en este trabajo se ha podido delimitar muy bien las colocaciones, pero las llamadas colocaciones léxicas han quedado fuera del ámbito fraseológico, ¿no? Combinaciones como tocar la guitarra, sentir alegría o propinar un golpe no se consideran fraseológicas porque ambos elementos mantienen su significado.
Si bien es cierto que pueden ser combinaciones preferentes o combinaciones frecuentes, pero esto quizás sería más propio del ámbito de la lexicología y no de la fraseología, ¿no? Recordamos ahora aquí Ignacio Bosque, que él decía que proteger y medio ambiente son dos unidades que se combinan con mucha frecuencia, pero tiene un significado totalmente, no hay significado idiomático en ellas. Entonces, si queremos incluir a las colocaciones dentro de la fraseología, no podemos incluir esos elementos como colocaciones, si no es muy difícil justificar las colocaciones como unas unidades dentro de la fraseología. Así que nuestra perspectiva, que sí consideramos que las colocaciones son fraseológicas, debemos separar aquellos casos donde sí hay idiomáticidad de los que no lo hay. Y en el trabajo de Martínez Vicente se ha visto que, bueno, que se puede caracterizar las colocaciones con verbo soporte, delimitar bien, y que podía resultar en cierta parte sencillo porque siempre un verbo desemantizado y haber que analizar el comportamiento de las bases fuera de la combinación. Pero en la investigación que dejó esta tesis doctoral quedó una pregunta que era si estos criterios de una idiomáticidad fuerte como criterio definitorio, ¿no?, de las colocaciones puede funcionar con el resto de tipos de colocaciones. Es un poco lo que queremos traer hoy, ¿no? Nosotros queremos ver si puede el criterio de la idiomáticidad fuerte nos permite delimitar con precisión las colocaciones nominales, las adverbiales y las adjetivo-adverbiales. Para ello hemos hecho un corpus de unas 745 colocaciones, o más bien combinaciones que pueden ser colocaciones o no, que algunos autores sí las han considerado como colocaciones, de las cuales 591 son colocaciones nominales, 92 verbo-adverbiales y 62 adjetivo-adverbiales. Las colocaciones las hemos sacado de diversos trabajos en español sobre fraseología, de diversas perspectivas diferentes, para así tener un corpus, una recopilación de colocaciones, digamos, un poco holística, ¿no?, que incluya perspectivas diferentes, así nos es más fácil ver cuáles pueden ser colocaciones o no, en lugar de coger de solo un autor que siguiera su propio criterio. Así tenemos un mix de criterios que nos permite tener unos resultados con mayor contundencia. Trabajos de los que hemos sacado, la propia tesis que hemos citado antes, y trabajos del mismo autor, también trabajos de María Auxiliadora Barrios, García Paje, Antonio Pamis Bertrán, Gloria Corpas Pastor, Margarita Alonso, Kasumi Koike y un largo etcétera. En esta recopilación hemos visto en las colocaciones nominales una serie de combinaciones como las que designan grupos, ¿no?, de bandada de pájaros o piara de cerdos, otras que designan cantidades como brizna de hierba, por ejemplo, mota de polvo, pedazos también, cantidades, filete de merluza, filete de carne, lonche de jamón, rodaja de plátano, rebanada de pan, etcétera. Otras que pueden ser solidariedades léxicas como relincho de caballo, o chorro de agua, incluso, ¿no? Estas colocaciones no las consideramos nosotras fraseológicas, porque carecen de la idiomaticidad necesaria. A veces incluso algunas no suponen ni siquiera una unidad léxica, ¿no? Recordemos que los fraseologismos deben ser unidades léxicas pluriverbales, ¿no? Y rodaja de plátano no hay pluriverbalidad. Por lo tanto, estas combinaciones quedan fuera de lo fraseológico. También los llamados términos compuestos sintagmáticos, incluidos dentro de esto las construcciones onímicas y los fraseotérminos, como agujero negro o cruz roja o abrazo de gitano, quedan fuera del ámbito fraseológico, ¿no? Hay autores que sí los consideran, como Pamis Bertrand, que dicen que, bueno, son pluriverbales, son fijas y tienen idiomaticidad. Pero nosotros consideramos que no, que realmente son compositivas, son unidades léxicas, pluriverbales o no, que son fruto de por la pura designación o con fines taxonómicos. Luego hay otras combinaciones como noticia bomba o agenda apretada, donde bomba y apretada parece que puede ser un elemento idiomático, pero tanto apretado como bomba sí se pueden utilizar con los valores que aportan a la combinación fuera de la combinación, o con las kilométricas, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que también son combinaciones que quedan fuera de la fraseología por no tener la suficiente idiomaticidad. Lo mismo con tristeza amarga y cruda realidad. Es interesante aquí ver, ¿no?, con las kilométricas, que no lo consideramos colocación, pero precio astronómico sí, ¿no? Con las kilométricas tiene un significado totalmente composicional, no vemos aquí nada idiomático, y lo que sí es cierto es que, bueno, en hipérbole, ¿no?, de kilométricas no tiene por qué medir un kilómetro una cola, ¿no? Pero es diferente de precio astronómico, donde aquí la metáfora nos puede ser más o menos transparente, pero aquí si vemos que astronómico se utiliza
se utiliza como un sentido idiomático y lo vemos en otra colocación que hemos recogido como cagada astronómica, ¿no? Aquí tenemos cagada, que es un sentido figurado, no recordemos el ejemplo que hemos visto antes de dar la lata, ¿no? Ahí, al buscar cómo funciona la lata fuera de la combinación, nos permitió diferenciar un sentido figurado de idiomaticidad fraseológica real. Aquí cagada funciona con el mismo valor fuera de la combinación y astronómica pues añade que es muy grande. Entonces, en estos casos estamos ante dos colocaciones, una con un uso literal de precio y otra con un uso figurado de cagada, y astronómico sería el componente idiomático. Combinaciones que sí hemos considerado fraseológicas son algunas como cuerpo serrano, arma blanca, cuentas de la abuela, aquí tenemos una colocación compleja, porque uno de los dos elementos es pluriverbal, viaje relámpago, puñalada trapera, esta es metafórica porque puñalada tiene un uso figurado de puñalada, ideas de bombero, etcétera, etcétera. En estas combinaciones que tenemos aquí, uno de los dos elementos uno de los dos elementos mantiene su significado y el otro no, el otro aporta cierta información, pero el significado es idiomático. Muchas combinaciones, igual que pasó con las colocaciones con verbo soporte, quedarían fuera de lo fraseológico, como pelo moreno, enfado pasajero, cerveza rubia, calor horrendo, etcétera, independientemente de si son más fijas o más restringidas que no, porque o no suponen una unidad léxica pluriverbal o realmente ambos elementos mantienen su significado. Sería el caso de pelo moreno. Estas combinaciones las podemos llamar combinaciones frecuentes o también combinaciones preferentes y, como ya hemos dicho, pues quedarían fuera del ámbito fraseológico por carecer de la idiomaticidad necesaria. Respecto de las colocaciones con adverbio y verbo y adverbio y adjetivo, gran parte de las recogidas nos muestran idiomaticidad, ¿no? Podemos ver aquí unos ejemplos de verbos adverbiales. Las que van inclusiva no son fraseológicas, no son colocaciones, por lo tanto, y las que van en negrita sí lo son. Amar incondicionalmente, no hay idiomaticidad por ningún lado. Ambos elementos mantienen sus significados. En cambio, tenemos, por ejemplo, pagar religiosamente, que aquí sí, religiosamente se puede considerar idiomático porque no vemos significado figurado por ningún lado y un uso de religiosamente de esta manera fuera de la combinación. Como pueden ver, hay muchas imbricaciones, ¿no? Colocaciones complejas, como decir más con la boca pequeña, o las colocaciones que se forman con a bocajarro, espetar a bocajarro, preguntar a bocajarro, disparar a bocajarro. El primer elemento mantiene su significado y el segundo es una locución, ahí está el componente idiomático, ¿no? Entonces, muchas colocaciones de este tipo son fruto de la imbricación. Realmente no siguen colocaciones complejas. Realmente no hay muchas colocaciones simples en este grupo, por lo menos dentro de las que hemos trabajado nosotros. Algo semejante ocurre con las colocaciones de adjetivo y adverbio, ¿no? Altamente explosivo o clínicamente muerto, no tienen idiomaticidad, entonces no podemos considerarlas fraseológicas. En cambio, asquerosamente ricos sí se puede decir, y luego vemos muchas imbricaciones, ¿no? Como trabajado a fuego lento, tonto de manual, tonto de AUPA, cateto de manual, escrito a duras penas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que en los dos subtipos no parece ser que haya muchas colocaciones o realmente se incluyen muchas colocaciones que no son. De todos modos, el corpus con el que hemos trabajado en estos subtipos es un poco pequeño y quizás habría que ampliarlo para tener unas conclusiones con mayor más contundentes. Finalmente traigo aquí la clasificación que ha hecho Martínez Vicente con las colocaciones con verbo soporte. Como podemos ver, por encima de las colocaciones más idiomáticas están los frasemas, con total idiomaticidad, y las combinaciones semidiomáticas serían los semifrasemas, y dentro de ellas tenemos las más irregulares, que son las colocaciones metafóricas, como dar la lata, dar un balón de oxígeno, la prototípica, y por debajo unas metafóricas, que son las colocaciones con sustantivo concreto, que no tienen lugar ese subtipo dentro de las colocaciones nominales, por ejemplo. Y por debajo y fuera de la fraseología, por carecer de idiomaticidad y por no ser unidades léxicas pluriverbales, tenemos las solidariedades léxicas y las combinaciones libres, ¿no? Que por los criterios ahora expuestos no las consideramos dentro de la fraseología. Aplicado a las colocaciones nominales, tenemos esta clasificación que, bueno, que por encima parece es igual, ¿no? Tenemos los totalmente idiomáticos son frasemas y semidiomáticos son colocaciones, solo que, como les he dicho, no tenemos colocaciones menos metafóricas o metonímicas más bien, ¿no? Las metafóricas son como eso, pues, puñalada trapera, trancazo de caballo, prototípicas como cuerpo serrano, ideas de bombero. Fuera de lo fraseológico tenemos las formaciones nominales pluriverbales y no fraseológicas, como los términos compuestos sintagmáticos, y junto a ellos los frasotérminos y las construcciones onímicas,
que aunque sí constituyen unidad léxica pluriverbal, no son colocaciones porque su función es puramente designativa, taxonómica, y son formaciones de carácter compositivo. Ya más alejadas aún tenemos las unidades léxicas y las llamadas, las que hablamos antes de las combinaciones preferentes y las combinaciones libres, que ni constituyen unidad léxica ni constituyen idiomaticidad, por lo tanto quedarían fuera, sin ninguna duda, de lo fraseológico. Y bueno, eso es un poco lo que les quería traer hoy. Hemos visto que con la idiomaticidad sí se pueden, con el criterio fuerte de idiomaticidad sí se pueden caracterizar y delimitar las colocaciones, entendida este criterio fuerte de la idiomaticidad, que incluye también la pluriverbalidad. Y esto es todo por mi parte y muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Así que nada, un saludo.